Señor les bendiga, amados. ¿Cómo estamos en esta hermosa mañana que Dios nos regala? Una gran bendición poder adorar y bendecir el nombre de Dios juntos. Definitivamente lo más grande que ustedes y yo podemos tener es esta relación con Dios. Y lo más maravilloso es que a nosotros no nos costó nada. Cristo pagó todo. No son nuestras buenas obras, no son nuestras buenas acciones, no es lo que hacemos o dejamos de hacer lo que nos permite adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Sabe? Lo único que ha abierto el camino, que nos da esta libertad y que nos permite llegar con toda confianza delante del Señor, no es lo que usted y yo hemos hecho, sino lo que Cristo hizo. Y confiamos en eso, en lo que Él hizo, su sangre derramada sobre cada uno de nosotros, lo que nos permite bendecirle, exaltarle y reconocerle día tras día. Amén. ¿Qué le parece si le da una sonrisita al que está a su lado? Yo sé que cuando va a empezar la predicación ponemos cara de culto, nos ponemos serios y creemos que Dios solamente le habla a aquellos que están con cara de enojados. Yo no encuentro en la palabra de Dios ningún mensaje que nos diga que tenemos que estar serios y molestos cuando queremos hablar con Dios o cuando Dios nos va a hablar. Al contrario, cuando usted mira la vida de Jesús, se da cuenta que Jesús predicó más afuera de los templos o de las sinagogas. Predicó más fuera de ellos. En medio de un contexto, la gente estaba pescando y estaban escuchando a Jesús. La gente andaba sembrando, iban caminando y había algo que atraía a las personas que querían quedarse a escuchar a Jesús. Eran multitudes las que venían y le escuchaban. Y la enseñanza de Jesús sobrepasará todo lo que nosotros vemos y aún lo que no vemos. Porque el cielo y la tierra, escuche bien, el cielo y la tierra va a pasar, todo se va a acabar, pero la palabra de Jesús va a permanecer para siempre. Así que cada vez que nosotros abrimos la Biblia, estudiamos la palabra o escuchamos la palabra de Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos conociendo algo eterno aquí en la tierra. Porque al menos lo único eterno que está aquí en la tierra que podemos palpar es la palabra de Dios. Usted quiere sembrar para la eternidad, lea la palabra de Dios. Usted quiere conocer la eternidad, lea la palabra de Dios. Usted quiere llegar a disfrutar la eternidad, lea la palabra de Dios. Jesucristo dijo que la palabra de Dios es el alimento que el hombre necesita, así como necesita el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que créanme, usted y yo necesitamos todos los días. Necesitamos desayunar Biblia, necesitamos comer Biblia, necesitamos cenar Biblia. Y es por ello la que nos sostiene, por la que conocemos a Jesús y por la que tenemos esta vida eterna. Hablando más de la palabra, vaya conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Quiero compartir con ustedes parte de esta palabra que veíamos el domingo pasado y que no me dejaron terminar, nomás nos quedamos en la introducción. Espero que ahora sí podamos terminar. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Algo muy cotidiano, algo muy normal. Llegaron a Capernaum, dice la palabra de Dios, y cuando ya estaban en la casa sentados a punto de comer, o desayunar o cenar, no sé a qué horas habrán llegado, pero el caso que Jesús iba con sus discípulos y llegaron y se sentaron a comer, estaban en la mesa ya descansando, relajados, tranquilos. Ya que vio Jesús que era el momento propicio para preguntarle a los discípulos, les hizo esta pregunta: ¿qué es lo que venían discutiendo en el camino? ¿De qué venían hablando en el camino? ¿Sabe qué pasó con los discípulos? Se pusieron un poquito rojos, se les atoró el pedazo del pan en el pescuezo, no sé cómo se dirá aquí en el cuello, y empezaron a atragantarse y a avergonzarse. ¿Sabe por qué? Porque lo que venían discutiendo en el camino era quién era el más importante de ellos. Imagínense el apóstol Pedro diciéndole a los demás discípulos: es que yo soy el más importante porque yo soy el más atrevido. O quizá Juan y Jacobo diciéndoles: no, nosotros somos los más importantes porque Jesús se lleva muy bien con nuestros padres y también nos relacionamos con Él y estamos con Él y vivimos cerca de Él, somos del círculo íntimo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos deseado estar cerca de Jesús? Pero ¿cuántos de nosotros, cuando sentimos que Dios nos empieza a usar en cualquier área de la vida o descubrimos algo en la palabra de Dios, tendemos a creer y a considerar que somos más importantes que otros?
¿Sabe cuál es la lucha más grande del ser humano, por la cual se provocan guerras, por las cuales se dividen naciones y por la cual se dividen las iglesias? Todo empieza en una pregunta pequeña: ¿soy más importante o no? Y cuando el líder empieza a darle más importancia a otra persona, empiezan los problemas. Cuando una persona considera que debe de estar bien delante del líder para poderse ganar su favor y creer que la persona que está en eminencia me va a dar un nombre o me va a dar una valía más grande que la que yo tengo, empiezo a equivocarme. Ahora, anote bien, Jesús no está en contra de la grandeza ni de que alguien se desarrolle y sea importante. Pero Jesús sí está en contra de los métodos que nosotros como seres humanos usamos para llegar a la grandeza y para tener una posición de liderazgo. De hecho, el liderazgo no tiene que ver con posiciones, ni con nombramientos, ni con estar cerca del líder. El liderazgo, anótelo bien, tiene que ver con servicio, con entrega, con pasión, con dar un lugar a otra persona antes que a nosotros mismos. En el reino de las tinieblas, en el imperio de este mundo, en el pensamiento que gobierna a esta tierra, autoridad es prepotencia, es corrupción, es atacar, es usar, es utilizar. En el reino de los cielos, en el cual usted y yo vivimos, el reino de los cielos nos enseña que autoridad es servicio, es entrega, es pasión, es dar primer lugar a otros. Los discípulos venían discutiendo esto. Quizá nosotros nos hemos preguntado: ¿yo soy más importante que otro? Mire, como pastor o como líder, es muy fácil caer muchas veces en trampas. Y mi esposa está aquí y ella sabe, yo cierro mis oídos y invito a los líderes a que los cierren. Cuando alguien llega y dice: pastor, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios. ¿Sabe qué sucede en nuestra carne cuando escuchamos expresiones como esta? ¡Wow! La hermana sabe quién soy yo. Claro que el Espíritu Santo le ha revelado al apóstol, al profeta y todos los títulos que le quieran colgar a los hombres. Por Dios, la Biblia no nos da una preeminencia ni a los pastores, ni a los profetas, ni a los apóstoles, ni a los maestros dentro del reino. Cada uno de nosotros ocupa una pieza fundamental dentro del reino de los cielos y somos igual de importantes. Oh, hermano, apóstol, megapóstol, querubín, serafín, y no sé qué más títulos seguirán. Esto es lo que venían discutiendo y alegando en el camino. ¿Quién es más importante? ¿Tú? ¿Yo? ¿Cuál es el más importante? Jesús les dice, los sentó a ellos en los 12, se sentó, tuvo la calma, y vaya conmigo en el versículo 35, y les dijo: oigan, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, versículo 4. Mateo capítulo 18, versículo 4. Por tanto, dijo Jesús, el que se humilla como este niño, estamos hablando del mismo pasaje, visto desde la perspectiva de Mateo. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Era la pregunta. Jesús tomó a un niño, los sentó en sus brazos, los puso en medio y les dijo: vean a este niño. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y el debate teológico que a muchas personas les ahonda es el pensar cómo es ser como niño. Y quisiera que se hiciera un poquito más humano y viéramos la perspectiva que está hablando Jesús al mirar a este niño. Cuando un niño es llamado y es puesto en medio de muchos adultos, ¿sabe qué pasa con ese niño? El niño se avergüenza, se sonroja, le da pena, no sabe cómo comportarse. Y cuando Jesús pone al niño en medio de todos estos discípulos que están interesados en saber quién es el más grande en el reino de los cielos, los pone y le dice: ¿ven cómo está este pequeño? ¿Se fijan? El que no se humilla como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. El que no tiene la capacidad de sentirse el inferior y menor que todos, entonces no puede entrar en el reino de los cielos. Yo muchas veces les digo a mis niños, cuando lleguen a un lugar, saluden. Y cuando estaban más pequeños batallaban para hacerlo. Yo como papá me desesperaba y decía: ¿por qué no lo hacen? Hasta que un día comprendí que les daba pena,
que son niños, que son pequeños, que llegan a un entorno desconocido y tienen que empezar a desarrollarse, a desenvolverse. Pero conforme ellos están siendo expuestos a situaciones complicadas, su carácter se va formando. Por eso es que nosotros entramos en el reino de los cielos como niños. Todo nos da miedo, todo nos avergüenza, todo nos atemoriza. Pero conforme vas creciendo en el conocimiento del que te ha llamado, empiezas a hacer el temor a un lado, empiezas a hacer la vergüenza a un lado y puedes pararte de frente, porque el que te ha llamado y te pone en el medio es para decirte: tu pasado ya lo olvidé, lo que te afrentaba ya no está, lo que te avergonzaba ya no existe, ahora te ofrezco algo diferente, camina firme, viendo hacia adelante. Pero tenemos que ser como niños. Oh, hermano, ser como niño, ¿qué quiere decir? Hay iglesias tan extremistas y que caen en el fanatismo de la espiritualidad, del fanatismo, del misticismo y de la religiosidad. ¿Qué dicen, hermano? En algunas iglesias entraban hombres adultos en pañales y la gente adoraba al Señor y decía: gloria a Dios, porque ellos decían que tenían que ser como niños. Y si usted se mete a internet, va a ver cada ridiculez que hace la gente sin conocimiento de la palabra, rugiendo como leones, cacaraqueando como gallos, haciendo como gallinas, volando como aves, vistiéndose en pañales, porque creen que esto es espiritual. Eso es avergüenza. Ser como niños tiene que ver con esa actitud en la cual yo reconozco que al entrar en el reino de los cielos, los que están a mi alrededor son más grandes que yo. ¿Me escuchó? Y cuando eso penetra en mi corazón y en mi pensamiento, dejo de estar compitiendo quién es el más importante. Dejo de estar preguntando a quién Dios escucha más. Y empiezo a vivir la vida cristiana con tanta alegría, con tanta libertad, con tanta tranquilidad, que me doy cuenta que los formatos religiosos son menos importantes que la obra que Dios está haciendo en mi vida. Y que hay muchas cosas que la gente nunca va a conocer y nunca va a saber, pero que tú sí sabes que Dios está obrando en tu vida y que no se van a manifestar en la iglesia. Tenemos que ser como niños. ¿Está usted aquí esta mañana o no está? Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 46. Seguimos en lo mismo. Lucas capítulo 9, versículo 46. Si nosotros no somos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Si nosotros no estamos en esa actitud de que hay alguien más grande a quien tengo que respetar, difícilmente voy a conocer el reino de los cielos. Si yo llego a la iglesia creyendo que la aspiración más grande al estar en la iglesia es un día estar en un púlpito, tocar un instrumento o tener un nombramiento de liderazgo, créame, no va a conocer la vida cristiana. La vida cristiana no se desarrolla en estas cuatro paredes. La vida cristiana se desarrolla allá en su casa, en su trabajo, en su escuela. Oh, me llevo bien con el pastor ahora, ya sé que próximamente voy a ser líder. No olvides, eso no existe en el reino. Hermana, es que yo soy la que sigue, según veo la política de la iglesia. Pues no debería de haber política en la iglesia. Primero, ¿por qué? Porque en el reino de los cielos no hay democracia. En un reino no hay democracia. Tenemos que ver cómo maneja el Señor Jesús todas estas situaciones, porque Él es nuestro mentor. Hay cosas que vemos en Jesús y que honestamente quisiera que Él no hubiera dicho, pero nada más porque Él lo dice, lo tenemos que hacer como Él dice. Y lo que encuentro en la palabra de Dios es que todo lo que hace Jesús y todo lo que dice la Biblia tiene un propósito: desinflar el ego humano, quitarnos todo orgullo y toda soberbia para que sea el que gobierne, el que reine y el que haga la obra. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde. Dios le da gracia a los humildes. ¿Ya tiene conmigo Lucas capítulo 9, versículo 46? Gracias a Dios por los celulares, que con eso nos facilita mucho el andar buscando la palabra. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. Vean este niño. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Cuando yo hago algo para que la gente me aplauda, cuando yo estoy buscando reconocimiento y aplauso,
Cuando hago algo para el reino de Dios y vengo a la iglesia y digo, hermano, yo lo estoy haciendo y ni gracias me dicen, entonces no lo estás haciendo para Dios, no estás recibiendo las cosas, el reino de Dios como un niño. El que es el más insignificante, al que menos atiendan, al que menos miran, ese, dice Jesús, ese es el más grande en el reino de los cielos. Al que nadie aplaude, al que nadie reconoce. Pero nos vamos a las instituciones afuera del reino de Dios, a cualquier institución de gobierno, de escuela, de religión, y usted va a encontrar que los hombres y las mujeres que forman parte de ese grupo están esperando reconocimiento, aplauso, nombramiento y un encumbramiento delante de los demás para que vean que es importante. Y Jesús dice, entre más insignificantes son ustedes y todo lo que hacen, nadie les aplaude, más cerca están del reino de los cielos. No, hermano, yo recuerdo cuando empecé en la iglesia, primero era ujier, ya después subí a hacer el aseo, ya después subí a dirigir y ya después llegué a ser pastor. Eso es algo muy complicado que estamos enfrentando hoy. No hay grados en la iglesia. ¿Me escucha bien? Cada quien sirve donde debe de servir. Y la verdad, el servicio al cual Dios nos llama no inicia en la iglesia, inicia en nuestra casa. Dice Jesús en la versión Reina Valera, si alguno quiere ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que ser como el menor a un lado de un niño. Tiene que ser como el más chico. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Quiero ejemplificar esto. Hubo un hombre llamado David que fue uno de los mejores reyes de Israel. Digo uno de los mejores reyes de Israel, porque hubo otros reyes justos, buenos, que llevaron al pueblo de Dios a servir a Dios. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 11. Perdón, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Qué bueno que saben la historia de David, hermanos, y ya saben que es Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Llega un hombre llamado Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí, enviado por Dios, porque va a ungir al próximo rey de Israel. Y cuando llega Samuel a la casa de Isaí y le dice a lo que va, Isaí empieza a llamar a todos sus hijos, llama al mayor, llamado Eliab, el más grande, fuerte, hecho para la guerra, soldado de Israel. Medía aproximadamente 1,80, con sus músculos del gimnasio, que no necesitaba tomar esteroides porque todo era natural. Y estaba hecho e imponía para ocupar el trono de Israel. Recuerde usted cómo era Saúl. Saúl era el hombre más alto en Israel, ninguno le pasaba a los hombros. Era el hombre más capaz, un guerrero nacido para pelear y para gobernar. Sin embargo, cuando ellos tienen la imagen de Saúl y miran a Samuel que viene a buscar a uno para ungir como rey, pensaron en Eliab. Mandaron a llamar a Eliab y dijo Samuel, este no es al que Dios quiere ungir. Lo curioso es que dentro del corazón de Samuel él dijo, este es el ungido de Jehová. Y Dios le dice, este no es el ungido. Y mandaron a llamar a otro, y a otro, y a otro. Pasaron 7 hermanos y ninguno era. Y en el versículo 11 dice la Biblia que Samuel le pregunta a Isaí, ¿no ha escogido Dios a ninguno de ellos? Dime la verdad, Isaí, ¿son estos todos tus hijos? La respuesta de Isaí, queda el más pequeño, queda el menor, el que nadie pela, el más insignificante, es un niño todavía, no sirve para ser rey de Israel. Yo creo que tú estás confundido, Samuel. Ya te presenté a los 7 mejores, pero queda todavía el menor. ¿Por qué menospreciaban al menor? Escucha lo que dice Isaí, queda el menor, queda el más pequeño, pero ese no puede ser rey. Ese está cuidando el rebaño porque no sabía hacer otra cosa. Versículo 12. Y le dice Samuel, manda a buscarlo, porque no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. ¿Sabe cómo era David? Era un buen mozo, delicado, trigueño, güerito, medio rubio y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. La apariencia de David no era imponente. La apariencia de David era más que nada una persona delicada, joven,
insignificante, un pequeño. Pero esa es la maravilla de lo que hace el reino de los cielos y son las paradojas en el reino de Dios. Que Dios no está buscando a alguien perfecto y completamente terminado, sino que Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a servir y que pueda ser perfeccionado de parte de Dios. Versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y cuando descendió el aceite sobre la cabeza de David, dice la Biblia, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y Samuel se regresó a su casa. Sucedió algo maravilloso en la vida de David. Número 1, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y a donde quiera que iba David, la unción lo seguía. Y donde quiera que estaba David, el Espíritu del Señor estaba con él. Y donde quiera que se paraba David, Dios obraba a través de él. Yo deseo eso. Y yo sé que usted también desea que el Espíritu del Señor esté sobre usted y le controle y le domine y haga todo lo que Él quiera hacer a través de su vida, en donde quiera que se encuentre. ¿Cuál fue la primera labor de David? Vaya conmigo al versículo 21. Cuando David llegó delante de Saúl, lo primero que hizo David después de ser ungido fue servir. Y quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Espérate. ¿Pero qué no David acaba de ser ungido como rey? ¿Y qué no está el Espíritu de Dios sobre él? ¿Por qué no va y se sienta en el trono? ¿Por qué no entonces le quita la vida a Saúl y se siente y gobierna? Tiene el respaldo de Dios, es el ungido de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿qué hizo David? Se puso al servicio de Saúl. ¿Y sabe por qué tuvo que irse al servicio de Saúl? Porque Saúl era un hombre loco. Tenía un demonio, un espíritu maligno que había llegado de parte de Dios, que lo atormentaba todos los días. Y cuando el demonio lo atormentaba, David tocaba y el espíritu ahuyentaba de la vida de Saúl. Estuvo al servicio de él. Qué curioso. El hombre rechazado por Dios está sentado en el trono y el hombre ungido por Dios le está sirviendo a ese rechazado. ¿Me escucha o no me escucha? Es que está muy joven, es que no tiene experiencia, es que apenas va aprendiendo, es que no puede hacer las cosas. ¿Sabe? Es peligroso cuando nosotros menospreciamos a alguien que tiene el Espíritu de Dios sobre su vida. Porque no hace las cosas igual que otros, porque no hace el formato que todos tenemos. David era ese hombre que estaba usado por Dios y que Dios quería mostrarnos de dónde viene la descendencia del Mesías. ¿Sabe de dónde viene? De David. Y del trono de David levantaré al Mesías. Y del trono de David levantaré a mi ungido. Esas son las promesas del Señor. Pero David no inició después de ser ungido y lleno del Espíritu Santo en un trono. Empezó a servir. Seguía siendo niño. Seguía siendo pequeño. Seguía siendo inmaduro. Seguía siendo insignificante, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Está en esto? El que sirve es el que es más propenso a ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué Jesús está tan interesado en que nosotros comprendamos esto? Porque mientras no comprendas el lugar que ocupas y cuánto vales, el diablo podrá meterte ideas, pensamientos y hacer todo lo que quiera a través de tu vida. Porque este es el principio básico en el reino de los cielos. ¿Cuál es el principal problema en los matrimonios? ¿Sabe cuál es? ¿Quién es más importante? ¿Y yo por qué tengo que hacerte caso si yo gano más que tú? ¿Y de cuándo acá ni le hace caso a mi papá? Ahora le voy a hacer caso a un hombre que ni lo conozco. Y aquí, no. ¿Cuál es el problema más grande? ¿Qué dicen los niños ahora? ¿Y por qué le tengo que hacer caso a mi mamá? ¿Por qué le tengo que hacer caso a mi papá? Y los jóvenes terminan la universidad, vienen con papá y le dicen, yo tengo un título universitario, tú ni la primaria terminaste, dime por qué te tengo que hacer caso. ¿Sabe? El conflicto más grande sigue siendo el mismo. ¿Quién es el más importante? Jesús nos da la cura. Y es ahí donde la autoridad tiene que conocer, usted que es líder en su casa, debe de saber que no es el título universitario ni el doctorado, ni tampoco la escuela terminada o no terminada, lo que hace que usted sea autoridad en casa. Usted es autoridad en casa porque a Dios le ha placido y punto. Y toda autoridad es puesta por Dios. Y cuando no entendemos este principio,
y los que deben de tener autoridad no la tienen, las cosas empiezan a salir mal. ¿Sabe por qué el mundo está de cabeza? Porque los principios de Dios están siendo olvidados y los que deberían de tener autoridad no la tienen y los que no deberían de gobernar están gobernando. Primera de Samuel 17, vaya conmigo por favor. Está sirviendo como escudero con Saúl. Sin embargo, la principal labor de David siguió siendo la misma, la del menor. ¿Quién hace los mandados en casa? El menor, el más chico, los niños. Yo no sé por qué los adultos no vamos a la tienda. Yo le doy gracias a Dios porque ya tengo 2 niños, ya no voy a la tienda, ahora mis niños van a la tienda. Y cuando yo le digo a la más grande, mija, ve a comprar esto, Hannah le dice a Benjamín, ve a comprar esto. Y cuando viene le dice, mamá, otra vez voy a ir a la tienda. ¿Por qué yo? Porque eres el menor, eres el más chiquito. Y luego sacamos las historias. Yo cuando estaba en mi casa también era el más chiquito y yo también iba a la tienda. ¿Sabe qué estamos sembrando? Deseando que nuestros hijos empiezan a desear que haya otro más chico. Pero quiera o no, ¿quién va a servir? Son los niños. Usted está acostado en la casa, acabo de llegar, descansando del trabajo, prende la tele y, mijo, tráeme las chanclas. Mi niña, tráeme las pantuflas. Y aunque el niño esté acostado, y aunque el niño esté comiendo, y aunque el niño esté haciendo lo que sea, a él le decimos, ve y tráelo por favor. Y los niños van. ¿Por qué? Porque el menor es el que sirve. Por eso Jesús dijo, el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no lo va a conocer jamás. ¿Está en esto o no está en esto? Yo creo que nosotros, los que tenemos más tiempo en la iglesia, deberíamos de ser los que hacemos el aseo. Yo pienso que los que tenemos más años en la iglesia, debemos de ser los que estemos trapeando. ¿Por qué? Porque nosotros, llega alguien nuevo y le decimos, no puedes predicar, pero sí puedes hacer el aseo. Y Jesús dice las cosas al revés. El que sea más grande en el reino de los cielos tiene que ser el que esté sirviendo. ¿Me escucha o no me escucha? Es que yo ya tengo 30 años de casado, hermano, con esta mujer. Y ahora de viejo quiere que yo sea el que trapee. ¿Cómo la ve? Está excelente. Porque ese es el servicio. No nos pasa nada, hombres, que nos levantemos a agarrar la sal y la pongamos en la mesa. No nos pasa nada, hombres, que de vez en cuando lavemos los platos en la casa. No nos pasa nada que de vez en cuando sirvamos en nuestro hogar. Es más, si usted es un hijo de Dios, esto lo debería de hacer. No tan seguido para que la mujer no se crea, pero de vez en cuando hágalo. Porque todo lo que hacemos tiene que ser en una actitud de infantil, de niño, de servicio. Yo sé que usted está pensando, aquí ya se le metió el diablo al hermano porque se está desviando, no es espiritual. No, sí es espiritual. Sirva. Sirva en lo que pueda, sirva en lo que haga, sirva en donde esté, porque ese es el principio del reino de los cielos. ¿Quieres ser importante en el reino de los cielos? Deja de estar ayunando para que prediques un domingo en la iglesia. Empieza a prepararte a servir allá en tu casa. Ay, hermano, yo dejo que mis niños se levanten a las 11 de la mañana y que no hagan nada en la casa. Pobrecito, yo no quiero que sufran lo que yo sufrí. ¿Por usted sufrió porque sirvió en casa? Créame que no sufrió por servir en casa. Por servir en casa usted es el hombre y la mujer que es ahora. Es servicio en casa. Mujeres que no saben lavar, hombres que no saben barrer, porque en casa no les enseñaron a servir. Y aunque no digan amén, así es. ¿Por qué podemos hablar tan práctico? ¿Sabe por qué? Porque todas las verdades profundas del reino de Dios se enseñan con cosas sencillas. Así de fácil. Siga conmigo. Primera de Samuel capítulo 17. A mí me encanta este pasaje. Versículo 17. Me encanta el carácter de Isaí, que no se habla más de él en la Biblia, pero me encanta cómo era Isaí. Y me lo imagino a la mejor Isaí llamándole a David al palacio del rey. Mándenle a llamar a David, por favor, a mi hijo. Serás muy cantante allá del rey Saúl, pero yo te ocupo ahorita, ven para acá. Ya llega David. ¿Qué quieres, papá? Mi hijo,
Vete por favor, toma esta bolsa de trigo tostado, estos garbanzos verdes que acabo de freír, y llévate estos 10 panes, y vete pronto al campamento. Y también dáselo a tus hermanos. También llévate estas 3 asaderas que acaban de salir, por favor, y dáselo al jefe del batallón, y averigua cómo les va a tus hermanos, y luego regresas. El ungido, el hombre de Dios. Oye, Isaí, ¿que no viste que a tu hijo le derramó el cuerno del aceite Samuel, y que es el rey de Israel, y que no ves el respaldo poderoso del Espíritu de Dios sobre él? Sí lo veo, pero sigue siendo el menor, sigue siendo el que sirve, sigue siendo mi hijo. Y Saúl no es su máxima autoridad, su máxima autoridad sigue siendo su padre. Hermano, pastor, usted es mi máxima autoridad. No soy tu máxima autoridad. Si usted está casada, su máxima autoridad es su esposo. Si usted está soltera, su máxima autoridad es su padre. Pastor, usted que es la máxima autoridad, la eminencia en este lugar. Hay pastores que se la creen. Hay pastores que, no, sí, hermana, dígame, a ver, no se ponga esta ropa, no vaya a tal lugar, no se vista así, no se peine así, no hable de esta manera, no haga estas cosas, por Dios. En el reino de los cielos el mayor es el que sirve, y el que sirve es el menor. En el reino de los cielos no hay manipulación, no hay dominio, no hay gobierno de hombre a hombre. Los líderes tienen que ser de tal estirpe que inspiren a otros a vivir y descubrir lo que ellos tienen. Si como líderes no estamos inspirando a los demás, estamos fallando en algo. Cada vez que alguien dice, hermano, es que mi hijo no quiere seguir a Cristo, ¿sabe quién tiene el error? Usted como padre, porque no lo está inspirando. ¿Me escuchó? Porque usted es la autoridad en su casa. Esos son los detalles en los cuales usted tiene que llegar delante del Señor y decirle, examíname, oh Dios, escudriñame, porque a lo mejor en algo estoy fallando y necesito que me digas qué es lo que tengo que cambiar, y necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. Ayuno 3 veces a la semana, voy cada domingo a la iglesia, ahí doy ofrenda de todo lo que tengo, pero hay algo que no permite que tu vida sea acepta delante del Señor, y a lo mejor es el orgullo. No te has hecho como el menor, no quieres servir. A la iglesia sí quiero estar a las 7 de la mañana, pero en casa no te puedes levantar a las 8 de la mañana para hacerle desayuno a tu esposo que no es cristiano, y luego dices, ¿por qué no quiere nada con Dios? Porque no está sirviendo. Para darle raite a un hermano a la otra punta de la ciudad, si estás dispuesto a hacerlo, pero cuando tu esposa te pide un favor, que la lleves a 2 cuadras, no tengo tiempo, que no ves que estoy descansando. Tenemos que servir. ¿Alguien está aquí esta mañana o no? Sí, luego van a creer en el internet que estoy grabando esto yo solo. Qué bueno que gritaron. Amados, necesitamos volver al principio del reino. Y el principio del reino no es competir quién es el más grande. El principio del reino es demostrar quién sirve más a los demás. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Sabe, cuando nosotros estamos sirviendo, nos evitamos muchos problemas. Cuando alguien no sirve y se siente el más importante, siempre está en casa pensando, a mí nadie me visita, no soy importante ya nadie me quiere, todos me odian. Ay, hermano, yo me acuerdo que antes, mire cómo me encuentro, las cosas, hermano, porque quieres que te sirvan. Pero cuando tú estás dispuesto a servir, estás pensando, ¿a quién voy a servir? ¿Quién necesita mi palabra? ¿Quién necesita una llamada? ¿A quién le mando un mensaje? ¿A quién le voy a lavar los pies? ¿A quién le voy a llevar una despensa? ¿Quién está diciendo que lo visiten? Yo no voy a esperar que me visiten. Voy a ir a visitar y a buscar a alguien, porque yo soy parte del reino de los cielos y estoy capacitado para llevar este mensaje a donde quiera. Te evitas problemas. Vienes a la iglesia y adoras con libertad y no estás pensando, hermano, si yo estuviera diciendo eso fuera diferente, si yo estuviera tocando la cosa fuera distinta, si yo estuviera sirviendo. Déjate de cosas y di conmigo, el servicio inicia en casa. Bíblicamente ahí inicia el servicio.
Porque un corazón humilde está dispuesto a servir en donde quiera. Vente para acá, David. Ah, David, ¿qué pasó, papá? Llévale estos quesos y estos panes y esto al batallón. Soy el ungido de Jehová. Estoy en el palacio. ¿Sabe qué hizo David? Vaya conmigo al versículo 20. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Sí, papá, lo que tú digas. Porque los ungidos son los que sirven. Como dijo Alberto Motesi, él dijo, Alberto Motesi en Culiacán hace 3 años. Así dijo Alberto Motesi. Hay gente que se sube a un ladrillo y se marea, dice. No pelan un chango a nalgadas y creen que ya son los ungidos. Hablando de todo ese tipo de personas que dicen, hermano, ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Oh, caray. Y ya después de apóstol van subiendo el rango. Y entre más grande el título que tiene un hombre, más nos apantalla y más creemos que Dios lo va a usar. Y Cristo todavía está escrito, y como Él no lo ha cambiado, Cristo sigue diciendo, olvídense de títulos, sean como niños. Pero nos apantalla. Hermano, el apóstol. No, hermano, hay que estar prepararle la silla al apóstol, porque el apóstol ni mueve una silla, ni sirve el café. Recuerdo muy bien cuando llegaba un hombre allá a la casa de nosotros, que hemos conocido diferentes, y llegaba el hombre y decía, ya llegó el siervo. Y al siervo le gusta el café colado con pan tapado. Así le gusta al siervo. Gracias a Dios por los padres que yo tuve. Mi mamá le decía, si fuera el siervo, trajera el café y lo preparara. No es siervo. Es un vividor. Porque los siervos dan, no esperan recibir. Tenemos que ser siervos. Tenemos que servir. En casa no se debe de estar compitiendo quién es el más importante, sino quién es el que sirve mejor. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Por qué mi mamá no quiere nada con Dios? ¿Te has visto servirla? Mamá es una pecadora cochina, yo no me contamino con ellas. Es tu mamá y merece honra y respeto. Obedécela. Pero cuando un novio le hace más caso a la novia, o una novia le hace casos al novio que al papá o a la mamá, ese noviazgo no es bueno. Dios no está presente. Siempre va a terminar mal. Escuche, los principios son aplicables en todos los contextos. Y pudiera ir manejando muchos ejemplos, pero yo sé que el Espíritu Santo les va a hablar en lo que usted tiene que hacer. La autoridad de una mujer soltera o de un hombre soltero sigue siendo papá o mamá. Así de fácil. Cuando se case, ya va a ser otra cosa. Y cuando se casan, quieren regresar a que la mamá y el papá los mande. Ay, es que no aguanto allá, más bien que me decía, no, aprovecha a tus padres ahorita. Ahorita, hoy es el tiempo. No sé por qué se ríen, hermano, me están riendo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 40. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Cuál es el principio del reino? Ahora, esa es la paradoja. Y a mí me encanta cómo enseña Jesús. En Jesús encontramos el liderazgo perfecto. El león y el cordero. Lucas capítulo 2, versículo 40. El león y el cordero. El que sirve y el que gobierna. El rey y el siervo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Llega en Juan capítulo 13 y dice la palabra que en la última cena, cuando estaban a punto de ser entregado el Señor y ellos de ser el último momento que iba a estar con Cristo, Jesús tomó una bandeja, se puso una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y ellos le dijeron, Señor, ¿qué estás haciendo? Jesús les dijo, ustedes me dicen Señor y Maestro, y claro que lo soy. Soy el Maestro y soy el Señor. Pero quiero que entiendan esto, que aunque sea Maestro y Señor, yo vengo para servir. Marcos 9:45 dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el ejemplo que usted debe de seguir es Jesús.
no otro. Lucas capítulo 2, versículo 40, me encanta lo que dice la Biblia. El niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Crecía y se fortalecía, era ejemplar en sabiduría con Dios y con los hombres. Versículo 47, todos los que oían a este niño se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. 12 años, un niño ejemplar, conocía todas las cosas, la gente admiraba todo, tenía una gracia, Dios lo respaldaba. El mismo caso de David, la unción de Dios sobre él, el Espíritu de Dios en su vida, un niño ejemplar. Sin embargo, dice la palabra en el versículo 51, Jesús estuvo bajo sus padres. Literalmente dice el versículo 51, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió. ¿Sabe cómo vivió Jesús? Sujeto a ellos. El Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el perfecto, el hombre Dios, quien nos va a rescatar, quien está en la plenitud de Dios, quien es la imagen de Dios misma, el que creó a María, el que creó a José, el que lo sostiene con su vida. ¿Sabe qué hizo cuando tenía 12 años? Se sometió a ellos, los obedeció a ellos, estaba bajo la autoridad de ellos. ¿Me escucha o no me escucha? No, mamá, yo ya toco en la alabanza, ¿cómo voy a lavar los trastes? No, mamá, si yo canto, mamá, si voy a predicar el sábado con los jóvenes, mamá, si ahora soy líder, ¿cómo crees que voy a andar siendo mandado? Los ungidos no hacen eso, los ungidos hacen eso. A mí me da risa cuando escucho de repente todos esos profetas o profetizas que se levantan y le llaman a alguien, el Señor te habla, ven. Dios dice que te está poniendo una armadura de oro y tu armadura es de oro porque eres muy importante y vas a brillar más que los demás y vas a resaltar más que los demás y vas a crecer más que los demás. Y al otro que no le cae tan bien, tú tienes armadura de plata y tú tienes armadura de bronce. ¡Por Dios! Yo recuerdo cuando estaba chico miraba una caricatura que se llamaba Los Caballeros del Zodiaco. Y yo sé que Josué Nión le dijo a usted que eso es pecado y que todos los que lo ven están endemoniados. No le crea. Entonces, los que miraban los caballeros del zodiaco saben que los más chiquitos tenían armadura de bronce y luego se hacían más fuertes y de plata y los más poderosos de oro, eran la máxima autoridad. Y hoy en la iglesia me preocupa que se ha metido tanto misticismo y tanta cochinada de la nueva era que la gente anda compitiendo. No, hermana, mi armadura es de oro. Me lo dijo la profeta fulana. Me lo dijo el apóstol Mangano. Yo tengo la armadura de oro. Ella es de plata y ella es de bronce. Así que yo estoy arriba. Escuche, solamente hay un general de ese ejército y se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. Solamente hay un rey y solamente él tiene una corona de oro. Nosotros la vamos a tener cuando lo veamos y que lo veamos cara a cara y que estemos con él. ¿Y sabe qué vamos a hacer con esa corona? Nos la vamos a quitar y se la vamos a tirar a él. Esta es tuya, no es mía. Así que si alguien nos quiere persuadir y decirle, yo veo en ti como algo dorado y veo en ti como algo más grande, dígale no a esa persona y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Huya de ese lugar. Porque en el reino de los cielos no se promueve la mayor importancia entre los demás en jerarquías. ¿Sabe cómo lo promueve el Señor Jesucristo? ¿Quieres ser grande, Jessica, en el reino de los cielos? Sí, sirve. ¿Quieres ser grande entre los más grandes? Sí, sé el menor. ¿Quieres atender el llamado de Dios y ser lleno de su Espíritu Santo? Sí quiero. Aprende a servir en casa. Y entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. La religión me enseña que entre más formatos llene y más sabiduría tenga en mi mente, más capaz voy a ser en el reino de los cielos. Pero la verdadera palabra de Dios y el reino de los cielos todavía me sigue diciendo que tengo que servir. Yo tengo una buena costumbre, mala costumbre, no sé cómo será. Pero cuando yo voy a comer con una persona y cuando dan la cuenta, si alguien no saca primero que yo la billetera, yo pago esa cuenta. Ya cuando llego a casa es el problema. Pero no es cierto. Pero cuando llego y sacamos, y es una costumbre que tenemos algunos amigos. Espero que con eso no se aumenten mis invitaciones a comer. El caso es que tenemos que aprender a servir. Tenemos que competir por servir. Cada 6 meses, cada 3 meses, nosotros en casa tenemos una práctica
lavamos nuestros pies. Lavo los pies de mis hijos y de mi esposa, y mi esposa lava los pies de míos y de mis niños, y mis niños lavan los pies entre ellos. Porque el mayor ejemplo y la única vez que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, está en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies de sus discípulos. Sirve, no solamente a los que te caen bien, también a todos los que te caen mal. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque ¿sabe qué es lo que hace que un corazón cambie y que un corazón duro se quebrante? Cuando aquellos que han sido abusados por ellos les empiezan a servir. ¿Sabe por qué dijeron los hombres en Juan capítulo 6? Qué difícil es tu palabra, Señor. Por eso que está pensando usted. ¿Cómo le voy a servir a mi marido si me es infiel? Pero la Biblia sigue diciendo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo le voy a servir a esta mujer, hermano, si está más envenenada por mi suegra? El Señor sigue diciendo, si tu enemiga tiene sed, dale de beber. Y si no tiene ropa, protégela. Así se quedaron de callados los discípulos cuando Jesús les estaba diciendo esto. ¿Quién es más importante? El que es como este niño. ¿Lo ven que sonrojado está y que humillado está? Sí, así tiene que recibir el reino de los cielos. ¿Siguen aquí, amados? Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 32, ya casi termino. Dice la Biblia que la gente estaba asombrada cuando Jesús hablaba, porque les enseñaba con autoridad. Y la gente estaba asombrada de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Me encanta lo que dice Mateo capítulo 1, mi siervo va llegando y no alzará la voz en las calles, no gritará, hablará tranquilo, hablará prácticamente. Y dice la Biblia que la gente se asombraba de Jesús, porque no hablaba como los escribas. ¿Cuál era el secreto de Jesús? Oraba todas las noches, pero en su actitud también servía. ¿Quieres impactar a tu familia? ¿Quieres impactar en tu trabajo? ¿Quieres ser importante en el reino de los cielos? Anota bien esto, aprende a servir. Porque en este mundo la gente compite para ser servidos, pero en el reino de los cielos, los hijos del reino compiten para servir. Hágalo con gusto, hágalo con alegría. Colosenses capítulo 3 dice, y todo trabajo que hagan, háganlo con alegría, porque es para el Señor. Hermano, yo quisiera servir al Señor, pero no me dan chance de predicar en la iglesia, nomás estoy aquí en el trabajo. Y dice el Señor, ahí me estás sirviendo. Hermano, yo quisiera servir al Señor, pero el pastor nomás predica, no me deja predicar a mí. Tú estás sirviendo la mesa con tus hijos, ahí estás sirviendo al Señor. Hermano, pues es que yo quisiera que las palabras de aliento y consuelo que le doy a mis vecinas también las diera en la iglesia. Allí estás sirviendo. Donde quiera que tú estás sirviendo. La religión nos ha robado el gozo del servicio. La religión nos ha enseñado que un púlpito es servir al Señor. La religión nos ha enseñado que un instrumento es servir al Señor. Pero el reino de los cielos nos sigue diciendo, donde tú te encuentras, dijo el Señor Jesucristo, ahí estaré yo. Lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, está sirviendo al Señor. Dijo el Señor Jesús, porque el que cree en mí y me recibe a mí, y el que me sirve, dice Jesús, ahí estaré yo, y el que me envió también estará con él. Mi Padre y yo haremos morada con él. Juan capítulo 12. Eres importante, ahí donde tú estás. Si la religión te quiere robar el gozo de entender que eres importante y que sirves a Dios, hazle caso a lo que dice la palabra de Dios. Tú le estás sirviendo cuando aras la tierra, cuando plantas algo, cuando cosechas, cuando das clases en la escuela, cuando cortas un pedazo de tela, cuando atiendes a alguien en la tienda. Dios está a través de ti obrando, créelo. Ese es el reino de los cielos. Sirve.
Ya lo estás haciendo, pero cambia la perspectiva. Amén. Y aunque no dijera amén, así es, no lo podemos cambiar. El consejo de la palabra es este, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. El Espíritu Santo es sabio y nos deja esto. No hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Qué es servir? Es no hacer nada por egoísmo o vanidad. Más bien, dice la Biblia, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Él es superior a mí. Él es más grande que yo. Y como Él es más grande que yo, tengo que servirle. Él es más grande que yo. Y como es más grande que yo, debo de servirle. Hay hombres muy machistas y que luego agarran la Biblia y le dicen a la mujer, aquí dice la Biblia que la mujer debe de estar sujeta al marido. La autoridad que se reclama no es autoridad. ¿Por qué Jesús nos ha dado libre albedrío? ¿Por qué el Señor no impuso a la fuerza su gobierno? ¿Por qué el Señor dijo, el que quiere, el que crea, el que desee, el que me siga? ¿Por qué Jesús no al morir en la cruz del Calvario hizo obligatoriamente que todo el mundo fuera su seguidor? ¿Sabe por qué? Porque quien reclama la autoridad de esa manera, yo aquí soy el Señor y aquí lo voy a hacer, está equivocado. Pero el que inspira y el que vive y el que marca con su ejemplo una vida que pueda ser seguida, ese tiene la capacidad de decir, si quieres hacerlo, hazlo. Y si no lo quieres hacer, no hay problema. Porque en el reino de Dios nada se hace por obligación ni impositivamente. ¿Me escucha o no me escucha? Jesús dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ay, hermano, es que usted ve aquí a mi esposa, pero no la conoce en la casa. Es que en la iglesia todos somos santos, pero en la casa, bueno, eso se trata de servir. Y cuando tú sirves, ese ejemplo que tú haces impactará a los que te rodean. La mejor forma de evangelizar es sirviendo y no hablando. Lo vuelvo a repetir. La mejor forma de evangelizar es sirviendo y no hablando. Versículo 4. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Servir. 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 Si algo le pidiéramos al Señor en esta mañana sería, Señor, enséñame a servir. Señor, muéstrame cómo servir. Amados y amadas, esa es la tarea de esta semana. Ore con tanta pasión como si fuera a predicar en un evento, pero ore con ese fervor diciéndole, Señor, dime cómo puedo servir a mi esposo, cómo puedo servir a mi esposa, cómo puedo servir a mis hijos, cómo puedo servir a mis padres. Si la iglesia La Viña empieza a ser distinguida porque servimos en nuestra colonia, en nuestra cuadra, con nuestros vecinos, en nuestro pueblo, en nuestro ejido, en nuestra comunidad, créame, el reino de los cielos estará siendo implementado en esta tierra. A tu vecino no le beneficia que tú vengas el domingo y hables en lenguas y que no puedas decirle buenos días ni buenas tardes. A tus familiares no les beneficia que tú vengas y levantes las manos y sientas algo bonito aquí en la iglesia, si cuando te piden un favor no se lo quieres hacer porque son pecadores y tú eres santo. Jesús vino a servir a los pecadores, escúchame, a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. A los publicanos, a las prostitutas, a los leprosos, a ellos vino a servir Cristo. Sigamos ejemplo, que ese es el mayor ejemplo que podamos tener. Póngase de pie en esta hora y ¿qué le parece? Le decimos, Señor, enséñame a servir. ¿Sabe? Quizás esta tarde o esta mañana usted va a tener que llegar con su familia y pedirle perdón. Si tiene que hacerlo, hágalo. Permita que el Espíritu Santo fluya con toda libertad en su casa. Hay situaciones que van a cambiar y van a ser transformadas. Usted no lo puede hacer, pero cuando vive bajo los principios bíblicos de Dios, créanme, sí lo puede hacer. Y venimos a eso a la iglesia, a conocer estos principios. Número 1, aprendamos a servir. Amén.